Dice, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. O sea, este individuo no le importó que Jesús estaba enseñando de cosas espirituales, del Espíritu Santo, incluso cuando leemos el contexto. Y él quería que Jesús interviniera en un problema familiar que él tenía con su hermano, porque parece que su padre había fallecido y se estaban dividiendo la herencia. Y Jesús le dice, mira, yo no soy juez entre ustedes, yo no tengo voz ni voto en la vida de ustedes, ¿quién soy yo? Jesús le dijo eso. Y también les dijo, y esto fue lo que le dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Por lo visto, Jesús supo que este individuo estaba lidiando en su corazón con un tema de avaricia. Y la avaricia, básicamente en su original lo que significa es un deseo desproporcionado, desmedido, hasta ansioso por tener más cosas. Y muchos de nosotros experimentamos un deseo, una ansiedad por tener más cosas, cosas materiales, posesiones. Queremos mejores autos, queremos mejores viviendas, queremos mejores colegios para nuestros hijos, queremos mejores ropas. Y hay un aspecto de un deseo de mejora que es legítimo, o sea, es legítimo el deseo de querer mejorar. El problema es cuando ese deseo de querer mejorar, que es legítimo, se transforma en una ansiedad y en un descontento porque no tengo lo que quiero. Ahí estoy pecando de avaricioso. Y Cristo dice, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, de ese deseo desmedido que crea en uno una ansiedad y un descontento por tener más cosas materiales. Cristo dice, eso no es sano, eso es pecado. Y fíjense que le dice, estén atentos y cuídense. O sea, parecería que nosotros debemos ser intencionales en advertir que nuestro corazón, si no cuidamos de él, podría caer en este deseo desmedido. Entonces tenemos que ser intencionales y cuidar que eso no ocurra. A través de diferentes decisiones, como no comprar todo lo que queremos, como cuando detectamos esta ansiedad en nosotros, confrontarnos nosotros mismos y decirnos, estate tranquilo, ¿qué te pasa? Tú tienes lo que necesitas en Cristo. Si el Señor no te ha dado los recursos para adquirir eso, confía en Él. Él sabrá por qué no lo ha hecho. Pero fíjense entonces, ¿por qué es que Cristo dice que nos cuidemos de esto? Es porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y ahí la palabra original de su vida, y de hecho, en el original hay dos palabras para vida. Hay una que es la vida biológica, la vida del ser humano, y hay otra que es esta, que es Zoe, en el original, que es la vida verdadera, la vida que vale, la vida genuina. La vida verdadera, dice Cristo, no consiste en los bienes. Wow, eso es un mensaje contracultural, porque hoy en día mucha gente entiende que la vida, la buena vida, depende de lo que yo tengo, depende de lo que yo poseo, depende de lo que yo logro materialmente. Y ojo, cuando yo tomo esa idea y la creo, cuando yo creo esa idea de que la vida buena está en lo que yo tengo, eso es un augurio para muchos problemas, para muchas tensiones matrimoniales, para muchas tensiones con mis colegas, con mis compañeros, con mis socios, porque cuando yo creo que tener me da vida, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por tener. Y como decía el gran filósofo Voltaire, que no era cristiano, cuando yo creo que el dinero lo hace todo, yo estaré dispuesto a hacerlo todo por el dinero. Y eso es un problema. Entonces Cristo dice, asimilen, entiendan que el gozo, la plenitud, la buena vida no está en lo que se tiene. Y honestamente, estimados, yo creo que nosotros tenemos muchas muestras en nuestra sociedad de que el tener resuelve algunas cosas, acomoda algunas cosas, pero no da plenitud. No da gozo profundo en el corazón. Y Cristo dice eso. Pero ¿qué pasa? Dentro de una pareja, cuando existe la idolatría del dinero de parte de uno o de los dos cónyuges, hay una tirantez porque el dinero está por encima de lo que es mi relación con mi cónyuge. Y eso crea una tensión constante. Eso crea un problema constante. Esto de que el dinero da la vida es una mentira y
ya desde hace muchísimos años Eclesiastés, el gran Salomón, había indicado que los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Qué claro está eso, ¿verdad? Qué absurdo es pensar. Y yo sé que uno habla en estos términos, parecería que yo estoy hablando en contra de la riqueza. Yo no estoy hablando en contra de la riqueza. Hay personas que son ricas, que tienen mucho. El problema no es la riqueza, el problema es yo poner en la riqueza mi esperanza de plenitud. Y hay momentos, hay ocasiones, hay familias, hay personas a las que Dios les bendice, Dios les prospera y Dios le hace tener mucho. Pero cuando esa persona pone su esperanza en lo mucho que tiene y no en el Señor que le dio la riqueza, ahí su corazón se desvía. Entonces yo no estoy hablando en contra de la riqueza en sí. Estoy hablando de nuestro deseo desmedido por la riqueza. Eso es una mentira, dice Eclesiastés. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Pero usted, honestamente, estimados, eso se dice y se dice y se dice y la gente como que no lo cree. Y la gente relaja con eso, bromea con eso. Sí, claro, sé que cómodo es decir que la riqueza no trae verdadera felicidad cuando usted tiene una vida muy cómoda. Como dice, yo prefiero estar deprimido en París que contento en Bogotá, ¿verdad? Es así. Bromeamos con este concepto. Y aquí le dejo una enseñanza de vida. Estimados, lo que nosotros pensemos de la vida, de las cosas, de la vida, determina cómo reaccionamos ante la vida. O sea, cuando yo voy a la Biblia y leo lo que dice acerca del dinero, y me dice el dinero no trae verdadera felicidad, porque el dinero es un medio en la Biblia, no un fin en sí mismo. Y yo creo esa verdad y la hago un fundamento de mi vida, eso va a traer plenitud. Cuando yo voy a la palabra de Dios y veo que el matrimonio es, desde el punto de vista de Dios, una relación sublime que ilustra la relación de Cristo con su iglesia, razón por la cual el matrimonio en la Biblia es indisoluble y yo debería procurar por todos los medios posibles de cuidar, conservar, atesorar a mi pareja por encima de cualquier otra cosa y cualquier otra relación, y yo vivo así, yo seré entonces receptor de una gran plenitud en mi vida matrimonial. Las ideas que la Biblia me plantea para yo vivir, si yo las vivo, entonces yo voy a comenzar a disfrutar las cosas. Lamentablemente muchos de nosotros vemos estas cosas, estas ideas, pero no las hacemos parte de nuestra vida. No las hacemos un fundamento de nuestra vida y por lo tanto experimentamos consecuencias de no vivirlo. Por último, en este aspecto de la idolatría del dinero, yo quería terminar con un pasaje. Recuerden, ¿por qué se producen estas tensiones dentro de los matrimonios con respecto al dinero? La primera razón es que muchos de nosotros hacemos del dinero, o hemos hecho del dinero un ídolo. Y hemos entendido que en el dinero, en las posesiones, en lo material, hay vida o plenitud. Cuestión de que la Biblia dice que no es así. Y muchos de nosotros así lo creemos. Por último, entonces, miren lo que dice Pablo a Timoteo. Le dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Como les dije, aquí el problema es el amor por el dinero, no el dinero en sí. Pero miren las palabras que yo subrayé. Hablando del deseo de ser rico, miren, Pablo dice, la primera palabra que subrayé es caen, luego atrapados, luego hunden en la ruina y la destrucción, luego el mal, luego desvío, luego heridas dolorosas. O sea, en el contexto de hablar del amor por el dinero, Pablo usa al menos 6 términos negativos, profundamente problemáticos, que si le pusiéramos atención, o sea, Pablo está hablando que la ambición en una persona de hacerse rico va a hacer que esa persona caiga, quede atrapada, se hunda, reciba mal, se desvíe, cause heridas dolorosas en la vida de esa persona. Lamentablemente, es así.
Y este autor de nombre Enrique Rojas, que es un autor no cristiano, y lo traigo intencionalmente, ha observado lo siguiente. En este final del siglo, la enfermedad de Occidente es la de la abundancia, tener lo material y haber reducido al mínimo lo espiritual. No importan ya los héroes, los personajes que se proponen como modelos carecen de ideales. Son vidas conocidas por su nivel económico y social, pero rotas, sin atractivo, incapaces de echar a volar y superarse a sí mismas. Gente repleta de todo, llena de cosas, pero sin brújula, que recorren su existencia consumiendo, entretenidos con cualquier asuntillo y pasándola bien sin más pretensiones. Yo creo que eso es una lectura bastante aguda, desde mi punto de vista, atinada y triste del estado de nuestra sociedad, de nuestra generación. Entonces, ¿cómo luce en una familia la idolatría por el dinero? ¿Cómo luce una familia que idolatra el dinero? Bueno, por ejemplo, el trabajo comienza a desplazar la presencia y el cuidado de los padres hacia sus hijos o de los esposos hacia su cónyuge. El trabajo comienza a desplazar porque el trabajo se supone la garantía de que yo voy a tener más recursos y eso hace que yo desplace mis relaciones en beneficio de más dinero. La autoridad y el valor de cada uno depende de lo que trae. Yo he estado en familias, en consejería, donde la esposa no respeta a su esposo porque su esposo gana menos dinero que ella. Y él hace todo su mejor esfuerzo, pero sucede, como ustedes saben, hay muchas mujeres hoy en día mejor preparadas que sus esposos. Y hay muchas parejas cuya realidad económica es que la mujer trae más dinero que el esposo a la casa. Pero la autoridad del esposo no depende del dinero que traiga. Y la mujer entonces tiene que hacer un ajuste en su mente. Y ojo, no estoy hablando, no quiero entrar en ese tema porque sería un tema en sí mismo, pero la dinámica del matrimonio es profundamente alterada cuando yo asocio la autoridad y el respeto que el otro me merece en función del dinero que trae o no trae. Ese es el problema. Y tengo que tener cuidado de yo asociar el dinero que esa persona trae con la autoridad y el respeto que yo le debo. Número 3, familias que idolatran el dinero sienten una presión social. Su identidad depende de la apariencia. Y hay familias que compran cosas, se hacen parte de clubes, hacen viajes, visten de maneras, regalan cosas por la presión social que sienten, porque sienten que para encajar en el grupo al que pertenecen o al que quieren pertenecer, tienen que tener una identidad o mantener una apariencia, lo cual pone presión a sus finanzas constantemente. El ejemplo más práctico es los niños, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros hijos, lo invitan a un cumpleaños o lo invitan a una actividad de otro niño, queremos llevar un regalo y el regalo que nosotros hacemos y le damos a nuestro hijo para que lo lleve a su amiguito depende de la categoría socioeconómica del niño que está invitando. Porque nosotros nos sentimos en la necesidad de sentir aprobación de parte de esa familia que tiene una condición socioeconómica alta. ¿Y cómo le vamos a llevar a ese niño un chocolate, por ejemplo? No, hay que buscarle un regalo bueno, porque esa es una familia. No lo decimos así, pero así es que lo procesamos internamente y se lo dejamos como dejar ver a nuestros hijos y ellos lo ven y ellos ven que cuando van a donde el niño más de una condición socioeconómica más baja, ellos llevan un regalo más sencillo y ven que cuando ellos van a un cumpleaños de un niño de más alcurnia, ¿verdad? Él va con un poco más con un regalo más caro. ¿Qué le estamos diciendo a nuestros hijos? ¿Y qué información es que nosotros estamos usando para hacer ese regalo? Mi esposa y yo hemos tomado la decisión, por ejemplo, cuando vamos a bodas, nos invitan a bodas, nosotros hemos decidido que vamos a regalar más y mejor a aquellas parejas que más lo necesiten. Y las parejas que nosotros sabemos que tienen su problema económico resuelto, le mandamos
pónganse ustedes en el contexto colombiano un buen café, una buena carta, los queremos mucho, qué bueno, el Señor sea con ustedes. Cuenten con nosotros para cualquier cosa, pero ¿ustedes me entienden? Porque mi regalo no está asociado a yo querer agradar a esa persona, sino en función de lo que realmente es útil para esa persona. Y el que más necesita debe recibir mi mejor regalo. Entonces el niño de condición socioeconómica más baja quizás es el que necesita el mejor regalo y el otro quizás no necesita tanto. Y pongamos a nuestro hijo, escríbele una cartita bien sentida a tu amiguito para que él se sienta bien contigo. Eso es parte de nuestra indicación de que quizás estamos dándole al dinero un valor que no tiene. El estado emocional varía por el dinero. Familias donde si las cosas van bien, hay mucha risa, mucha alegría, mucho gozo, aparentemente, pero si las cosas no van tan bien, hay queja, hay murmuración, hay descontento, hay irritabilidad constante, porque el dinero determina el estado emocional de la familia. Y eso es una indicación de idolatría del dinero. Otra indicación es que el hogar pierde generosidad. El hogar pierde generosidad cuando idolatra el dinero. Otra indicación es que se descuida lo espiritual por lo material. Es más importante estar en una actividad X que ir a la iglesia, que cultivar nuestra espiritualidad. Nunca hay satisfacción. En cada una de estas cosas podríamos hablarlo por mucho, pero yo quiero tratar de cumplir el tiempo que se me ha asignado. Hijos dinero dependientes. Hijos dinero dependientes, donde le damos a nuestros hijos la imagen de que definitivamente nosotros, se habla mucho de dinero, se habla cuando incluso en la selección de carreras, ahora mi hijo mayor acaba de entrar a la universidad, tiene casi un año en la universidad, y una de las consideraciones para los muchachos entrar a la carrera universitaria es cuánto dinero deja esta carrera, aquella carrera. Ese es un componente, pero no es el único componente, y no debería ser el único componente a la hora de considerar estas cosas. Y nosotros estamos ahí precisamente para hacerle ver a ellos que hay otros criterios, además de lo económico, para tomar decisiones en la vida. Aunque lamentablemente lo económico termina muchas veces monopolizando las discusiones y los criterios que deberíamos usar para tomar decisiones en la vida. Me mudo si me conviene económicamente. Me voy de ciudad, me voy de país, me voy de iglesia si económicamente me conviene. Me cambio de aquí para allá de trabajo si económicamente me conviene. Pero no considero el impacto que ese cambio de trabajo o de ciudad puede tener en mi vida espiritual o en mi vida familiar. Son otros criterios también. Entonces el dinero muchas veces tiene un lugar preponderante, sobredimensionado en las decisiones de la familia. Y ahí está. Y dicho eso entonces, dicho todo eso, muchos de los conflictos se presentan por la idolatría y sobre todo por esto, por la disparidad en el valor atribuido al dinero. Esa es una fuente de conflicto familiar constante. O sea, cuando hay uno que idolatra lo material y el otro no, entonces es un problema. Cuando los dos son idólatras, ustedes se pueden creer que hay menos conflicto. Hay menos conflicto, porque los dos están de acuerdo en idolatrar el dinero y para los dos es importante tener el último vehículo, dar la apariencia de que están bien. Entonces aparentemente hay menos conflicto, pero cuando hay una disparidad, ahí aparece. La forma, estimados, resumida de matar esto es atesorar a Dios. Jeremías 9:23 dice, así dice el Señor. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia y derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. En pocas palabras, si de algo tú te vas a enorgullecer en tu vida, te vas a ufanar en la vida, te vas a gloriar, te vas a sentir bien de algo, no te sientas bien de la sabiduría que has acumulado, del poder que tienes, de la riqueza que posees, gloríate, enorgullécete de que conoces a Dios. Amén. Ahí está, amados hermanos, el 99% de nuestros problemas espirituales está en nuestra falta de conocimiento de Dios, nuestra falta de atesorar a Dios, de valorar a Dios, lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros.
lo que hemos recibido en Dios. El hecho de que Cristo nos acompañe, como dijo en Mateo 29, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa valoración de Dios, esa apreciación de su compañía, esa confianza en su providencia, en su control de todas las cosas, el creer realmente, Romanos 8:28, que aquellos que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, a pesar de que las cosas no vayan bien, van a ayudar a bien. Creer eso, confiar en Dios plenamente, eso sí da y genera plenitud y satisfacción y profundidad en la vida. Pero el dinero nos desvía, es una especie de niebla espiritual. Por eso dijo Cristo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. No es que el rico no pueda entrar en el reino de los cielos, no, es que se le es difícil porque el dinero es una niebla en nuestro caminar espiritual. Parecería que el dinero nos da la plenitud, parecería que el dinero nos da seguridad, parecería que el dinero... Pero esas son cosas que no necesariamente son así. Atesorar a Dios mata la idolatría. Y en segundo lugar, estimados, eso es lo primero que crea tensiones y problemas constantes en las parejas. El yo darle al dinero un valor desproporcionado, idolátrico, en mi dinámica diaria, en mi pensamiento y en mi dinámica diaria. Y número dos, eso genera, yo lo puse como una segunda razón ahora, la que van a ver, pero esto se deriva hasta cierto punto de la idolatría del dinero, pero quiero ponerla como una razón separada porque se presenta tanto problemas relacionados con esto, la propiedad dividida. La propiedad dividida. Ustedes conocen este pasaje, Génesis 2, 22 al 25, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo subrayé las dos palabras al final, unirá y una sola carne. Es la esencia de lo que quiero exponer, pero puse todo el contexto para que entendamos lo siguiente. Es simple, algunos comentarios. Noten que el procedimiento de creación de la mujer es diferente al resto de la creación. La mujer es el único ser que es hecha a partir de tejido de otro ser, o sea, de su esposo, de Adán. Eso no fue accidental, no fue arbitrario. Dios está comunicando algo. Dios está comunicando algo. De hecho, Adán entendió lo que Dios quiso comunicar, porque tan pronto Dios crea a la mujer y la trae al hombre. Esto es una especie de introducción. Imagínense que su mujer, Dios se la presente a ustedes. Increíble pensar de esa manera, ese concepto. Dios le presenta a Eva, a Adán, se la trae, le dice, esta es tu mujer. Mucho gusto, Adán, un placer. Entonces miren la respuesta de Adán. Adán supo cómo fue el procedimiento, ¿verdad? Él entendió y dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este ser que Dios me está presentando salió de mí, es parte de mí. Es parte de mí. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. En el original es Isha. Ella será llamada Isha porque de Ish, hombre, fue tomada. En el hebreo es un juego de palabras, pero es una letra adicional. Adán vio desde el primer momento que la esposa no es un ser aparte mío, sino que es parte de mí. De hecho, Pablo toma esa idea en Efesios 5, y si ustedes se van a Efesios 5, 28, dice, cuida a tu mujer. Porque el que cuida a su mujer, a sí mismo se cuida. El que cuida a su mujer, cuida a su propio cuerpo. Porque nadie nunca descuidó su cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta, así como Cristo lo hace por la iglesia. O sea, Pablo toma esa idea y les recuerda a los efesios, la mujer es parte de ustedes. Ustedes tienen que cuidar a la mujer como si fueran ustedes mismos. Amados hermanos, ¿qué tanto cambiarían nuestros matrimonios si nosotros se nos mete en el cráneo que tu mujer es parte de ti? Y que tú tienes que cuidarla tanto como tú te cuidas a ti. Que ella no es un ente separado, que ella es carne de tu carne, hueso de tus huesos.
Y cuidándola a ella, te cuidas a ti. Y que ella lo sepa y lo vea. Eso la hace volar. Pruébalo. Míralo. Y ve cómo esa verdad cambia tu matrimonio. Claro que muchas veces no podemos hacerlo porque hacer eso requiere una unión, una vida espiritual con el Señor que implica una muerte al yo. Porque nuestras mujeres no son perfectas, no son ángeles que vamos a amar. No. Sí, es difícil. Hacerla sentir como parte de mí, hueso de mi musical de mi carne, es difícil. Pero cuando tú comienzas a caminar en esa dirección, las cosas se van a facilitar muchísimo. Entonces Adán, en el original, pronuncia un poema. Esto es un poema. Adán dijo cuando le trajeron a la mujer, ¡wow! Y emite un poema, hasta rima en el hebreo. Esta ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, será llamada mujer. Y entonces, fíjense el por tanto. Como es así, como esto es así, que ella es carne, parte de mí, por tanto, dejará el hombre. El resultado de entender este concepto es que ahora el hombre se va con su mujer y se une, se funde, en el original dice, y se hacen una sola carne. En la matemática divina, 1 más 1 es igual a 1. Y Cristo en Mateo 19:9 dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Es una unión indisoluble. Se han fundido en una sola persona. Díganme ustedes ahora, ¿cómo deben ser las finanzas de un matrimonio? Fíjense cómo los conceptos teológicos tienen una aplicación práctica. ¿Cómo un matrimonio va a tener finanzas divididas, planes financieros divididos, mi dinero, tu dinero, nuestro dinero separado de este concepto de una sola carne? Y por eso decía al principio que ojalá que nosotros veamos nuestras decisiones financieras y nuestros manejos financieros como parte de nuestra vida espiritual. Entonces, ¿cómo luce una familia con su dinero dividido? Ya presenté una familia cómo luce con idolatría por el dinero, pero bueno, ya mencioné esto, mi dinero, tu dinero, y cuando el otro tiene problemas financieros, ese es tu problema. Una familia así, pues sencillamente sin transparencias, nadie sabe cuánto gana el otro, cuánto produce el otro. En una ocasión yo recibí una persona en mi oficina que me pidió consejería, me cuenta, ¿verdad?, de su vida. Él es un trabajador de la madera, es un carpintero, bueno, un ebanista, con un buen negocio montado. Él necesitaba un cierto capital para comprar un camioncito y él fue donde mí para que yo hablara con su esposa, para que su esposa le prestara el dinero. Yo le dije, bueno, hermano, este es un problema, no es financiero, Aquí no hay un problema financiero, aquí tenemos que hablar del matrimonio y de las relaciones en las que ustedes se encuentran. ¿Por qué? Porque si usted va y le pide prestado a su esposa un dinero, su esposa no se lo va a prestar, a menos que no sea por intermediación del pastor. Hay un problema ahí, que no es financiero. Hay muchas parejas cuyos ingresos no son conocidos. Yo no sé cuánto gana mi marido. Muchas mujeres me lo han dicho. Yo no sé cuánto entra a la casa. Y hay esposos que no saben tampoco. Incluso hubo otro esposo que fue donde mí para hablarle de otra cosa. Y me hablaba de la economía familiar, de la economía del matrimonio. Y él me dijo que él estaba muy estrecho, pero que él veía que su esposa no estaba tan estrecha porque ella se había hecho unos arreglitos que él sabe que son costosos y que ella no tenía la estrechez que él tenía. O sea, ellos tenían cuentas totalmente separadas, una vida financiera totalmente separada. Bueno, visión o metas contradictorias. Hay uno que está en ahorro y otro está en derroche. Yo he visto eso. En cuarto lugar, se alberga crítica hacia lo que el otro hace con su dinero. Hay personas que ven al otro entonces malgastar su dinero. Eso es dentro de un matrimonio. Y están pensando, yo no entiendo, yo no entiendo este loco, cómo está haciendo ese tipo de decisiones. En una ocasión, una esposa va donde mí. Usualmente cuando vemos personas, esposas en consejería, yo lo veo o con mi esposa o con otra consejera. Y esta esposa me decía que su esposo en los últimos 2 años, bueno, primero, estaban ahogados de deudas, la familia, pero su esposo en los últimos 2 años había comprado 4 vehículos nuevos, los había cambiado 4 veces, 3 veces. Estaba en su 4º vehículo. Y ella no entendía cómo él tomaba esas decisiones. Y en ella había un gran resentimiento,
producto de las decisiones erradas y desviadas de parte de su esposo. Decisiones importantes se toman unilateralmente, eso pasa cuando la propiedad está dividida, no le tengo que consultar al otro. Un ejemplo sencillo, me pasó la semana, antepasada, mi padre lo están operando de catarata, le operaron un ojo primero y otro ojo, entonces los hijos estamos cooperando con su operación y yo quedé con mis hermanos que iba a aportar una cantidad, entonces yo le escribo a mi esposa, mira mi amor, para que sepas, le estoy dando esto a papi para que se opere el ojo. Entonces realmente nosotros tenemos un caminar muy cercano y entonces ella me pone, ¿y entonces? Y yo, no, bueno, te lo estoy diciendo porque yo he quedado contigo que nosotros no vamos a decir todas las cosas. Ah, ¿verdad? verdad. Sí, que hemos quedado en eso. Gracias al Señor, mi esposa sabe, ella tiene acceso a todas mis cuentas, no son tantas, pero a las varias cuentas que tenemos. Ella tiene acceso, ella la ve, ella gira, ella cuando va a hacer algo me lo pregunta, cuando yo voy a hacer algo no se lo pregunto. Es una total, absoluta transparencia en cuanto a ese tema y le doy muchas gracias al Señor. No es mérito mío, es mérito de vivir la palabra de Dios que nos ha dado esa libertad. Y entonces todo esto, estimados hermanos, debilita, y yo pondría incluso una palabra más fuerte, muchas veces fractura la intimidad emocional de una pareja. Cuando mi esposo o mi esposa no me cuenta lo que hace con el dinero, se maneja de manera unilateral, no confía en mí, hay gastos escondidos, decisiones escondidas, cuando yo no estoy caminando de manera unida en este aspecto de la relación, esto tiende a generar entre los cónyuges desconfianza, distancia, que produce entonces problemas en otros aspectos. Comienza a dudarse de otras cosas, incluso hasta de la fidelidad de los matrimonios. Comienzan a dudarse pero ¿por qué es que él no me da participación? ¿Por qué es que él no me pregunta? ¿Por qué es que él no me dice? O ella. Esto comienza a erosionar y, como decía, a fracturar la intimidad emocional. Todo eso, hermanos, es como introducción al tema que yo creo. En lo que sigue, dicho eso como de telón de fondo, es para que entendamos, el tema financiero es más importante de lo que nosotros nos imaginamos en la consolidación, en el afianzamiento de una relación matrimonial. No solamente en que compartamos las cuentas, sino que entendamos también el dinero y las posesiones de una manera similar. Que los dos, delante de Dios, comencemos a crecer espiritualmente, porque todo esto depende, que yo pueda asumir o poner el dinero en su lugar y poder dividir las cuentas con mi esposa y mi esposo. Todo eso depende de mi relación con el Señor. Si mi relación con el Señor es superficial, yo voy a tender a idolatrar y atesorar el dinero más de lo que debo. Pero cuando yo lo hago así, mi relación matrimonial cambia. Y como les decía, las finanzas tienen un impacto mayor del que nosotros nos imaginamos en la armonía y en el entendimiento de los esposos. Dicho eso, yo quiero pasar rápidamente por algunos principios que quiero dejarles a ustedes, que son principios prácticos, porque aquí vimos algunos aspectos teológicos, hicimos algunas aplicaciones, pero quiero dejarles algunos principios prácticos. Todavía me quedan 17 minutos, según lo que me dieron. Lo primero, y todo esto emana de lo que la Biblia nos dice, el primer principio que yo quiero que nosotros veamos es que la pareja debe entender que el trabajo es un llamado de Dios y debe buscar la excelencia y no la riqueza en su vida financiera. O sea, hacer bien lo que se haga. Hacer bien lo que se haga. Hay corrientes dentro del mundo cristiano que tratan el trabajo como algo terrenal, algo que es de importancia secundaria y que no deberían los cristianos empeñarse en hacer una gran labor, porque al final eso es un trabajo terrenal. Yo creo que si vamos a la palabra, la conclusión a la que llegamos es totalmente diferente. Nosotros estamos supuestos a tener con el trabajo una relación sana, no idolátrica, pero donde nosotros hagamos el mejor trabajo posible como forma de traer gloria a nuestro Señor y buen testimonio a los que nos miran. Miren, ¿de dónde viene esta idea
de que el trabajo no es tan importante. Bueno, los griegos lo veían como un mal necesario. El ser humano se diviniza cuando se aleja de lo terrenal, incluyendo el trabajo, y se dedica a la contemplación. Ahí la palabra contemplación tiene una letra de más. Pero bueno, los griegos antes de Cristo entendían el trabajo, sobre todo el trabajo manual y el trabajo operativo, lo que era el trabajo productivo, como un trabajo bestial, le llamaban ellos. Un trabajo que no era digno de las mejores mentes. Y de hecho ellos tenían una división social donde estaban los elevados de la sociedad, los ricos, los filósofos, los estudiosos, que eran gente que estaba dedicada a la contemplación, digamos, y por eso uno lee la filosofía griega. Impresionante lo que esa gente hizo en cuanto al pensamiento, o sea, razonó y pensó hasta de lo que no hay que pensar. Pero el punto era que ellos llegaron a la conclusión de que el trabajo manual, el trabajo sencillo, el trabajo productivo, era un trabajo de menor importancia que la contemplación y los trabajos intelectuales, y que por tanto, en la medida que yo me alejo de ese trabajo manual y productivo, yo me divinizo, me acerco a mis dioses. Los dioses griegos son entidades pasivas, que no hacen nada, a los cuales se les sirve pleitesía, se les rinde pleitesía, pero no hacen nada. Y de ahí que los griegos vieron en el trabajo como un mal necesario. Bueno, hay que trabajar porque hay que sobrevivir, y hay que comer, y hay que hacer estas cosas, pero no es porque eso tiene dignidad en sí mismo. De ahí es que una idea griega de nuestra sociedad, de nuestra generación, es, yo comentaba con alguien ayer, de este restaurante americano, ¿verdad? TJ Friday. ¿Conocen el TJ Friday, verdad? Aquí lo tienen, sí. No, se fue. Qué bueno. TJ Friday significa Thanks God is Friday. TJ Friday, gracias a Dios es viernes. Con el concepto de que qué bueno que ya terminamos la semana laboral y vamos a disfrutar de la vida en el fin de semana. Los griegos entendían que el disfrute de la vida estaba en el ocio, no en el trabajo. Y es una idea griega. TJ Friday es parte de una idea griega. De hecho, el concepto cristiano del trabajo es muy diferente. El concepto cristiano del trabajo debería ser gracias a Dios es lunes, en lugar de gracias a Dios es viernes. La labor enriquece a una persona, no importa la categoría de labor. Sabemos que vivimos en un mundo caído y es un trabajo, el mundo caído en el que vivimos es un trabajo aflictivo y doloroso, porque eso está en Génesis 3:19. Dios le dice a Adán: tendrás que trabajar, con el sudor de tu frente producirás tu alimento, cardos y espinas te producirá. O sea, sí es difícil el trabajo, pero no deja de ser bueno para el ser humano. De hecho, el trabajo le fue dado por Dios al ser humano antes de la caída en pecado. Es decir, el concepto bíblico del trabajo es que el paraíso incluye a un hombre trabajando. Y entre nosotros aquí, yo creo que el desempleo es peor que la labor. La improductividad enferma emocionalmente a una persona. La inutilidad lo embota. Y por eso entonces, y por eso quiero trabajar un poquito rápido en esto, es que cuando vemos en la Biblia el trabajo, vemos a Dios trabajando en Génesis 1:2, creando, organizando, haciendo cosas, creando especies, poniendo orden, luz, tinieblas, tierra, lo seco, las montañas, los animales, todo eso es parte del trabajo de Dios. Y cuando Cristo viene dice: yo trabajo al igual que mi Padre trabaja, ya no en la creación sino en la redención. Y nos dice la palabra en el libro de Hebreos que Cristo, con el poder de su palabra, con la palabra de su poder, sostiene todas las cosas. Número 2, Dios se deleita en su trabajo. ¿Dónde vemos eso? Ustedes recuerdan los días de la creación, y el día 1, y fue la mañana y la tarde del primer día, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y al sexto día, y vio Dios que era bueno en gran manera. Dios se deleita en su trabajo. Dios contempla la creación y se deleita en lo que hace. Nosotros deberíamos, estimados hermanos, hacer nuestra labor y nuestro trabajo diario, no importa cuál sea, de tal manera que al final del día yo sienta algún grado de satisfacción. Lo hice bien. Lo hice lo mejor que pude. No perfecto, pero lo hice lo mejor que pude. Me siento tranquilo y me siento satisfecho con la labor que hice. Si nosotros tuviéramos esa idea en la mente, yo creo que nuestras sociedades cambiaran. Número 3, el trabajo es un llamado de Dios.
Dios llama al hombre a sojuzgar, a gobernar la tierra, a trabajar la tierra, a producir en la tierra. Es un llamado de Dios. Y como les dije, el número 4 estaba en el paraíso. Dios pone al hombre en el Edén para que lo cultive y lo labre y lo cuide. Pero sabemos también, como punto 5, que el pecado lo afectó profundamente. O sea, no seamos ilusos. El trabajo es bueno, es un llamado de Dios, pero vamos a tener nuestros desafíos, nuestras pruebas, nuestros jefes insoportables, nuestros trabajos tediosos, clientes complicados, socios difíciles, etcétera, etcétera, y colegas deshonestos. Eso va a ser parte de, pero eso no implica que yo entonces voy a generar un resentimiento hacia lo que es el trabajo. Al contrario, yo estoy ahí colocado como una luz para penetrar las tinieblas que el pecado creó y poder redimir el trabajo a su diseño original. Por eso Pablo le dice a los colosenses: siervos, obedezcan en todos a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. ¿Ustedes se dan cuenta para quién que nosotros trabajamos? Si nosotros fuéramos a nuestro trabajo diario pensando, es a Cristo a quien yo sirvo, no es a mi jefe, no es al cliente, no es a mi socio, es a Cristo. Claro que tengo un individuo secundario, por así decirlo, a quien le debo respeto y consideración, pero yo hago las cosas no porque me están viendo, yo hago las cosas bien porque Cristo es digno de mi mejor trabajo. Esto le pasó a Miguel Ángel. Ustedes conocen la Capilla Sixtina, ¿verdad? Él estaba haciendo la Capilla Sixtina y él dijo: aunque los hombres no puedan ver los detalles, Dios puede verlos. ¿Por qué él dice esto? Él dice esto en un momento que él está, algunos conocen la historia, Miguel Ángel, el gran pintor y escultor italiano, estaba pintando la Capilla Sixtina con un andamio de espaldas, acostado. De hecho, él quedó con una afección de espalda toda su vida luego de la Capilla Sixtina. Él está acostado pintando unos detalles en el techo de la Capilla Sixtina y su ayudante, o uno de sus ayudantes abajo, desde el piso, le dice: pero maestro, eso no se ve lo que usted está pintando desde aquí. Y él le dice: aunque los hombres no puedan ver los detalles, Dios puede verlos. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas no porque nos ven, no porque nos piden cuentas, no. Hay que hacerlo porque Dios ve los detalles. Y ese es el primer principio. Nosotros los creyentes deberíamos ser aquellos que tuviéramos o que deberíamos tener la mejor ética laboral del mundo, porque le servimos al Dios verdadero, al Rey de Reyes, al único excelente, al que creó todo con excelencia, y lo vemos. Nosotros vivimos en un mundo de maravillas, y para eso nada más tenemos que ver un poco de los documentales de Netflix, de la creación, y ver que es un mundo de maravillas. El hombre se sorprende de la creación, y en su necedad, muchos de ellos, de los que descubren las maravillas de la creación, dicen: no hay Dios. Y se sorprenden de que una cucaracha tenga unos ojos que puede ver a no sé cuántos metros y que pueda sentir un terremoto antes de que ocurra. Y yo digo: pero Dios mío, un Dios excelente. Número 2, ahorra intencionalmente. Primer principio, el trabajo. Segundo principio, ahorra intencionalmente. No lo que te sobra, eso sería ahorrar residualmente, sino intencionalmente. Antes de que tú haces un presupuesto, como vamos a ver ahora, y dices: yo puedo ahorrar o me voy a proponer ahorrar. Ustedes y nosotros tenemos unos números muy diferentes. Si yo digo 5,000 pesos dominicanos, estoy diciendo como $80. Ustedes 5,000 pesos aquí, uno compra un chicle, ¿verdad? No. Bueno, pero vamos a hablar en dólares entonces. O sea, voy a ahorrar $50 mensuales, $100 mensuales, $150 mensuales. Me propongo eso, y eso lo pongo ahí arriba antes de gastar. Esa es mi intención de ahorro. Porque si lo hago diferente y digo: voy a ahorrar lo que me sobre, ustedes saben que nunca sobra. Hay que meter el ahorro arriba de los gastos y los compromisos, como si fuera un compromiso. Me pagué mi ahorro, por así decirlo. De lo contrario, no va a haber. Y ahorrar es de sabios. Proverbios dice: ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual, sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. O sea, se anticipa, ahorra. A mí me parece, esto se llama una ocasión de humor divino.
porque a mí resulta cómico que Dios tome un insecto como la hormiga para darnos un ejemplo de sabiduría a nosotros los seres humanos. O sea, así el pecado nos ha dañado, que es posible tomar el insecto de la hormiga y darnos un ejemplo de sabiduría a nosotros. O sea, hay gente que financieramente hablando no se comporta ni como una hormiga. Eso me parece a mí una cosa chocante. Pero fíjense que dice, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor. O sea, ella lo hace por iniciativa propia. Ella tiene esa intención. Ella sabe eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Y el ahorro es sabio, en primer lugar, estimados, porque nosotros sabemos que hay necesidades que vienen, hay necesidades que son ciertas, necesidades futuras. Miren, todos los que estamos aquí, estamos en un proceso gradual, indetenible, de deterioro físico. ¿Verdad? Ustedes, todos, a todos les consta, ¿verdad? Porque eso implica que llegará a una edad pronto, donde sus capacidades productivas, sus ideas, su energía, su vitalidad, su vigor, no es la misma. Incluso ya no van a ser los preferidos por el mercado para ser contratados. Ustedes tienen que prepararse, tenemos que prepararnos para esa época y periodo de la vida. Y eso es ahorrando. Tenemos que ahorrar, eso viene por ahí. O si no es eso, es la educación de nuestros hijos. O si no es eso, es que nuestra condición de salud también va a requerir recursos adicionales a lo que ya tenemos. Claro, eso sí podemos. Hay condiciones económicas en las que no es posible muchas veces contemplar ahorros significativos o consistentes. Pero que haya esa intención. Si ese es el caso, que no hay posibilidades, bueno, pues hay que confiar en el Señor. El Señor va delante de nosotros y Él sabe lo que nosotros necesitamos, como le pasó al pueblo de Israel en las épocas aquellas de las vacas flacas y las vacas gordas, que su pueblo, Jacob y sus hijos y su comunidad no tenía con qué comer y Dios se lo llevó de un lugar para otro y lo proveyó. Dios sabrá, pero tenemos que hacer conciencia de estas necesidades futuras ciertas, pero también hay necesidades futuras inciertas que tenemos que contemplar, cosas que no sabemos. Por eso es que se crean los famosos fondos de emergencia que pueden ir de 3 meses a 6 meses, porque en cualquier momento me puedo quedar sin empleo, en cualquier momento puedo accidentar el vehículo, en cualquier momento mi hijo necesita un aporte adicional por cualquier motivo. Entonces hay necesidades inciertas. Entonces el ahorro, como la hormiga, es parte de la sabiduría. Es parte de la sabiduría. Número 3. Derivado de esto es gastemos estratégicamente. Y esta palabra es un poco rebuscada, ¿verdad? Estratégicamente. ¿Cómo así? Bueno, lo que quiero decir básicamente es que no compremos nada que no necesitemos. Eso es estrategia de compra. Yo soy estratégico en comprar cuando yo compro lo que necesito. Recuerden lo que acabamos de decir de Lucas 12:15. Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Nosotros muchas veces compramos por gusto, por emoción, pero no por necesidad. Y muchas veces nos encontramos con muchas cosas que realmente no necesitamos. Tenemos más ropa de la que necesitamos, incluyendo zapatos. Yo en esto yo soy como al extremo. Mi esposa me vive peleando con eso, porque peleando no, pero me vive estimulando y me dice, me vive estimulando. Ayer yo necesito unas chaquetas de estas, ¿verdad? Yo necesitaba unas chaquetas, definitivamente. Yo tengo esta que me la compré hace como 2 años y tengo una que tiene 15 años. Está en perfecto estado, pero ya tengo un motín en mi casa entre mis hijos y mi esposa y me dice, papi, pero ya. Entonces estábamos aquí en Arturo Calle ayer y habían dos y una posible tercera y mi esposa me dijo, pero llévate la tercera. Y digo yo, pero es que yo no necesito 3 chaquetas. ¿Para qué yo necesito 3 chaquetas? Y yo no voy a botar la que tengo allá. Bueno, a nosotros nos pasó esto. O sea, hay que preguntarse si lo necesito ahora y cuál es la alternativa de más valor. A nosotros nos pasó esto en una ocasión comprando en un almacén allá que se llama PriceMart. Mi esposa estaba comprando unas cosas, yo también estaba viendo otras cosas y llegué con un teléfono inalámbrico debajo de mi brazo y mi esposa me ve que yo llego con el teléfono inalámbrico y me dice, ¿y ese teléfono? Digo yo, bueno, el teléfono de la casa está
Tú lo has visto, está feo atrás, como esa goma que tiene negra, se ha puesto muy feo. Dice yo, sí, pero está bueno. Y yo, bueno, pero es que está muy feo. Dice, pero es que ese teléfono nada más lo usamos nosotros, eso no lo ve nadie. ¿Cuál es el problema? O sea, yo no tengo derecho a comprarme un teléfono. No. Y ahí como humildemente fui y puse el teléfono en el escaparate y se dañó a los 3-4 meses y compramos uno más barato. Realmente la pregunta, y esto es muy natural, o sea, realmente yo necesito esto que estoy comprando, yo necesito este vehículo que estoy comprando, o el tipo de vehículo. A veces el problema no es el bien, sino la calidad de lo que estoy comprando. Quizás necesito un vehículo, pero no necesito un vehículo de tal marca. Quizás necesito una chaqueta, pero yo no tengo que ir a Hugo Boss a comprar una chaqueta. Ok, hay otros suplidores muy buenos que me van a dar el mismo servicio con un mucho menor valor. Tengo que ser estratégico comprando. Lo cuarto es presupuesta. La familia debe presupuestar. En ese sentido, estimados, y ya estoy terminando, Cristo dice, porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? O sea, es una pregunta retórica, es una pregunta cuya respuesta es obvia. Cristo dice, es insensato tú hacer una cosa si tú no tienes un cálculo. Entonces es ilógico no presupuestar. La mejor manera de unir las finanzas de un matrimonio es presupuestar juntos. Que el otro sepa cuánto recibo, cuánto gano y que acordemos cuánto vamos a gastar. Espero que les haya gustado este video y no olviden en dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal. Sería de gran ayuda que le den me gusta y compartan nuestros videos. Somos Dios en la Biblia. Bendiciones.